El escándalo de Bárbara Rey y el rey Juan Carlos ha estado en los titulares de las plataformas de medios internacionales. Esta última crónica de la serie de infames episodios reales es una historia de espionaje, intriga y conversaciones privadas muy sensibles. Rey es una conocida actriz española, que no es ajena a la polémica. Saltó a la fama por su supuesto romance con el rey Juan Carlos, una de las personalidades más poderosas e influyentes de España. El escándalo se ve agravado aún más por la filtración de cientos de audios, que se dice que contienen conversaciones confidenciales entre Bárbara Rey y el rey Juan Carlos. Estas conversaciones abarcan una variedad de asuntos privados, y tienen implicaciones potenciales mucho más allá de su ámbito privado. Los audios en cuestión se originaron hace casi 40 años, y resurgieron cuando un policía retirado afirmó que le habían ofrecido una gran suma de dinero para venderlos a un periódico británico. Las cintas eran una bomba potencial, pero el mundo aún no había determinado su autenticidad. Rey, que ahora tiene 70 años, mantuvo absoluto silencio sobre el contenido de estos audios, negándose rotundamente a confirmar o negar su existencia. Esto solo alimentó las especulaciones de los medios, y la convirtió en el epicentro de un escándalo que abarcó continentes, y fue discutido en los niveles más altos del poder. Y luego sucedió lo inesperado. El rey Juan Carlos, en un movimiento dramático que tomó al mundo por sorpresa, abdicó del trono en favor de su hijo Felipe, citando como principales factores motivos de salud, y la necesidad de rejuvenecer la monarquía española. Abundaban las especulaciones ¿estaba la abdicación relacionada con las cintas de audio filtradas? ¿Fue un movimiento estratégico para prevenir las posibles consecuencias de su exposición? ¿O fue, como se proclamó, verdaderamente una cuestión de salud y un intento de salvar la integridad de la monarquía española? La noticia de la abdicación y la posible conexión con los audios filtrados despertaron un renovado interés en los medios y el público. Al parecer, todo el mundo tenía una opinión al respecto. Sin que ellos lo supieran, la intimidad de la familia real había estado vívidamente expuesta a un mundo nunca antes visto. En medio de este caos, Rey finalmente decidió romper su silencio. Admitió haber tenido una relación con el rey Juan Carlos, restó importancia al significado del asunto como un mero asunto personal, y pidió privacidad para ella y la familia real. Pero el mundo había visto demasiado y conocía demasiados. Periodistas e investigadores se sumergieron profundamente en el océano de los audios, esperando la próxima gran revelación que potencialmente sacudiría los fundamentos sagrados de la monarquía en España. Fue un proceso minucioso, pero el éxito finalmente llegó en la forma de una conversación más íntima y quizás más impactante. Fue una conversación, más bien un soliloquio, en la que el rey Juan Carlos expresó sus profundos sentimientos sobre la monarquía española, los desafíos que enfrentaba, los logros de su reinado y su vida personal, incluida su relación con Bárbara Rey. Lo que inicialmente se creyó que era un asunto personal ahora se había convertido en una crisis en toda regla de la monarquía. El rey Juan Carlos era conocido por su encanto, su personalidad descomunal y el papel estabilizador que desempeñó en el tumultuoso clima político de España. A esto se sumó su imagen de hombre de familia dedicado, devoto de su esposa, la reina Sofía. La publicación de estas revelaciones tan personales no solo puso a Rey y Juan Carlos bajo la lente sino a toda la institución de la monarquía. Con el paso de los días, se hizo cada vez más evidente que esta exposición tendría efectos a largo plazo en el linaje real de España, amenazando tanto su santidad como su relevancia. Mientras Bárbara Rey continuaba con su vida, su pasado giraba en torno a ella. Fue perseguida por periodistas, objeto de burlas por parte del público y enfrentó severas críticas incansablemente. La exposición la había obligado a asumir un nuevo papel, un papel que de mala gana pero que sin duda estaba desempeñando cuyo pivote giraba en torno al cual giraba un escándalo histórico. Las grietas en su versión de una feliz vida familiar comenzaron a mostrarse con informes de supuesta infidelidad, siendo el más infame el de Rey. Los audios filtrados parecieron corroborar estas especulaciones, lo que afectó aún más la percepción del público sobre los alguna vez venerados monarcas. Las impactantes revelaciones continuaron sin cesar. Entre la plétora de conversaciones, hubo una que, quizás más que ninguna otra, sacudió a la monarquía de sus raíces. Fue una conversación entre Juan Carlos y una mujer que se cree que es rey, discutiendo cómo le contaría a su hijo sobre su relación, una revelación difícil de comprender para un público que idolatraba a la familia real. Esta conversación fue vista como el principio del fin del rey Juan Carlos. El público español, que siempre había mostrado gran comprensión y paciencia con la vida personal de sus miembros, quedó desconcertado por esta nueva revelación, viéndola como un paso demasiado lejos. Los rumores de descontento entre las masas pronto hicieron sentir su presencia en la arena política. Los partidos que alguna vez habían venerado y apoyado a la monarquía ahora clamaban por un referéndum sobre el destino de la institución. España estaba sumida en una agitación existencial, debatiendo y cuestionando si la monarquía debería continuar de manera similar. Los resultados de esta exposición continua y revelaciones impactantes fueron sorprendentes y anticipados. Por un lado, la monarquía flaqueó como nunca antes lo había hecho. El sentimiento público se alejó de Juan Carlos, afectó el apoyo a la monarquía e impulsó su modernización o incluso su abolición.
Por otro lado, Juan Carlos, retratado como un hombre que lucha entre su vida real y la personal, se sintió compadecido. La pregunta iba más allá de la pareja del rey Juan Carlos y Bárbara Rey. El quid del debate se encuentra ahora en el marco mismo de la monarquía. ¿Debería la institución tener margen de maniobra en sus asuntos personales, o estaba justificado que el público quisiera transparencia y honestidad por parte de sus gobernantes? Las repercusiones de las revelaciones se extendieron más allá de las fronteras de España. A nivel internacional, el escándalo generó dudas sobre la relevancia y sostenibilidad de las monarquías en la época actual. El destino de la monarquía española se convirtió en tema de discurso global, apareciendo en los titulares de todo el mundo. La filtración de los audios no se trataba solo de voyeurismo o de los excitantes detalles de un romance real. Se trataba de poder, responsabilidad y el control ineludible del pasado sobre el presente. Puso de relieve los peligros de entrelazar la vida pública y privada, particularmente para los titulares de altos cargos. La saga de Bárbara Rey y la abdicación del rey Juan Carlos son recordatorios de la delgada línea que separa la vida personal del escrutinio público. Más que un escándalo, es una historia importante, un recordatorio de que nuestro pasado nos alcanza implacablemente, sin importar cuánto intentemos superarlo. En consecuencia, las vidas del rey y el rey Juan Carlos, entrelazadas por un escándalo que amenazó a toda una monarquía, dan testimonio del poder de la verdad, y de la potencia de las revelaciones para dar forma al curso de la historia. A medida que se desarrollaba la saga de su escándalo de audio, era más que una historia de amor y lujuria, era una narrativa del poder y los obstáculos que lo acompañaban. En medio de acusaciones y grandes revelaciones, en medio de investigaciones y debates, el escándalo del audio se resolvió como el polvo después de una tormenta. Hoy en día, se erige como una huella profundamente grabada en la historia de España. Aprendió e hizo cambios. Soportó pruebas y se hizo más fuerte. Juntos, grabaron un capítulo único y nunca olvidado de las crónicas reales. El rey Juan Carlos, que alguna vez fue el rey del encanto y la convicción, abrió camino fuera de la línea real, no en sus términos, sino en medio de una tormenta de escándalo. Bárbara Rey, que alguna vez fue una actriz famosa, vio su vida privada abrirse como una caja de Pandora, reclamándole por la fuerza un nicho que nunca buscó un símbolo de supervivencia contra todo pronóstico. A medida que pasa el tiempo, los efectos residuales de este escándalo siguen dando forma a España. Mientras Juan Carlos lidia con acusaciones personales, y Rey lucha contra la sombra de su ser público, España avanza hacia una redefinición de su monarquía y, tal vez, hacia un referéndum histórico que decidiría el destino del linaje real. Los escándalos son parte de cualquier sociedad, y sus repercusiones pueden ser inmediatas o seguir acechando a generaciones. El escándalo de audio de Bárbara Rey y el rey Juan Carlos, con sus intrincados detalles de la trama y personajes complejos, sirve como recordatorio de cómo un momento puede cambiar el curso de la historia y redefinir una nación entera. Amar, gobernar o mantener la privacidad es una decisión que se toma todos los días, y en el espacio de esta minuciosa elección reside un poder inmenso. El escándalo del audio es un ejemplo pertinente de cómo este poder puede ser mal utilizado, mal entendido o incluso manipulado.